Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en la vida de un santo que es muy peculiar, muy particular, y sus reliquias son determinantes en la vida de una ciudad muy especial. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decía que es un santo muy peculiar, muy particular, y que, es decir, desde hace muchos siglos, muchísimos siglos, casi que es la brújula del destino de esta ciudad en cuanto a lo que tiene que ver con su futuro. Todo comenzó en el año 272. Este santo nació el 21 de abril del año 272 y se llamaba Prócolo. Prócolo. Pero cuando se convirtió al cristianismo, adoptó el nombre de Genaro. Pues bien, Genaro pertenecía a una de esas familias patricias romanas, de rancio abolengo que llaman. Sin embargo, su piedad lo hizo merecedor de las distinciones de la congregación incipiente que era el cristianismo en ese momento. Y por lo tanto hizo carrera muy rápidamente, pasó por diácono, se ordenó sacerdote, y dado su verbo, dado su carisma, y dado que era un hombre supremamente bondadoso, muy pronto fue elevado a la dignidad de obispo, obispo de Benevento. Pues Genaro le tocó vivir en un momento muy convulso en la germinación del cristianismo, porque fue la época en que las persecuciones se hicieron mucho más crueles y más largas. Y justamente le tocó la peor de todas, la de Diocleciano. Diocleciano decretó la muerte a rajatabla de todos los cristianos a como diera lugar, y como en aquella época los emperadores se deificaban a sí mismos, se declaraban dioses, mandaban a construir templos para ellos. Y por lo tanto, todos los ciudadanos romanos tenían que ir a rendirles culto a sus templos. Lógicamente que los cristianos nunca lo aceptaron esto, sino que simplemente los cristianos se negaban rotundamente a cualquier cosa que tuviera que ver con una actitud de adoración o de culto a esos dioses paganos, y con mayor razón a un hombre que estaba vivo y que él mismo se había autonombrado Dios. Era el caso de Diocleciano. Como una buena cantidad de los feligreses católicos, o cristianos mejor, se encontraban en las mazmorras, en las cárceles, justamente porque no querían renunciar a su fe, pues este Genaro iba y los visitaba, los consolaba, les llevaba la comunión, los confesaba, es decir, ejercía su ministerio de cárcel en cárcel, y eso se hizo muy evidente para los esbirros de Diocleciano, que empezaron a seguirle la pista. Y un día, estando en una prisión en donde estaba un diácono llamado Soso, otros tal vez lo conocen como Socio, pero la historia más lo referencia es como Soso. Pues estaba allá, y este Soso, a este Soso lo acompañaban varios cristianos más, y fue Genaro a administrarles los sacramentos, a consolarlos, y aprovecharon la coyuntura los soldados de Diocleciano y lo apresaron a Genaro con 2 o 3 compañeros más. Y desde ese momento, pues lo invitaron a que renegara de su fe, algo que era como el primer paso antes del martirio. Como era previsible, y esta era la constante, ningún cristiano, ninguno, que se preciara de serlo, renunciaba a su fe. Y por lo tanto, más bien se sometían a los martirios, porque asumían que era la mejor forma de corresponder al sacrificio de Cristo, y entonces que morir por él era un honor. Y Genaro
pues era de esa estirpe. Y además, como era cabeza de la iglesia, tenía que dar ejemplo, pero no era solamente por dar ejemplo, sino por convicción. Era un hombre de unos principios muy arraigados. Lo cierto es que no quiso dar su brazo a torcer, entonces empezaron a torturarlo y él, indemne. Era como una costumbre en aquella época, aunque luego se convirtió como una especie de patrón, que a estos cristianos los metían en calderos hirvientes, los ponían a caminar sobre el fuego, en fin, muchas otras vejaciones que ellos aceptaban con gusto y muchas veces sonrientes. Pues Genaro hizo lo propio. Y entonces el procurador en ese momento, no recuerdo cómo se llamaba, ordenó que fuera llevado al circo, a las fieras, a lanzárselo a las fieras. Días antes, después de que él había asistido a su amigo Soso, y que mientras estaba en este proceso de tortura, recordemos que no les hacían ningún proceso, ni había el debido proceso que llaman ahora, no, simplemente cristiano, se declara cristiano, ya condenado a muerte. Pues entonces, los cristianos aspiraban a eso, por una razón muy elemental, porque en aquella época, todo aquel que muriera en el nombre de Cristo, automáticamente adquiría el rango de mártir y si mártir se convertía en santo. Entonces todos aspiraban a esa santidad. Pues llevaron entonces a Genaro al circo con los 3 compañeros, los tiraron a la arena y enseguida soltaron las fieras. Leones, hienas, tigres, y ellos en la mitad. Y todo el mundo expectante a ver qué iba a ocurrir con esa matanza que seguramente iban a hacer estos felinos o estos depredadores. Pues resulta que todas estas fieras, cuenta la tradición, cuenta la leyenda, que se acercaron a Genaro, lo olieron y simplemente se echaron mansamente a su alrededor sin tocarlo. Pues el pueblo que reclamaba sangre, enardecido, exigió que fueran ejecutados. Si las fieras no querían ese festín, entonces no había más alternativa que decapitarlos. Y en este caso, pues decapitaban a Genaro y a sus compañeros porque eran romanos, eran ciudadanos romanos. Yo conté en alguno de los capítulos anteriores que los romanos no ejecutaban a romanos en la crucifixión. Por eso a Pablo, en el momento de su muerte en el año 67, lo decapitaron, mientras que a Pedro, que no era ciudadano romano, sino judío, lo crucificaron y él exigió que fuera cabeza abajo porque no se sentía digno de ser crucificado en la misma posición en que lo había sido su Salvador. Pues en este caso, entonces, a Genaro lo decapitaron y a sus compañeros también. Tras la decapitación, una cristiana muy piadosa, cuando ya sacaron los cuerpos, fue donde estaba la cabeza, la recogió, la cabeza de Genaro, y además llevó un recipiente pequeñito para, en aquella época usaban mucho, guardar parte de la sangre, es decir, recoger sangre del mártir, y obviamente que se convertía ipso facto esa sangre en una reliquia. Pues esta señora recogió la sangre, un poquito de sangre de San Genaro, y se la llevó, y se convirtió en una reliquia que con el paso del tiempo era contemplada por todos los cristianos con muchísima reverencia, como ocurría siempre con las reliquias, y mucho más en un caso como este, con un hombre o proveniente de un hombre de esa santidad y de esas características, y por extensión, muy acatado, respetado y venerado por la comunidad. Guardó la sangre, como dije, y con el paso del tiempo entonces empezaron a peregrinar hasta la sangre de San Genaro. La sangre de San Genaro fue a parar a Nápoles. Depositada en Nápoles, se convirtió en la reliquia más importante de la ciudad. Y tras esa reliquia venían peregrinos de todo el país y de todo el cristianismo en general, de cualquier parte
del mundo conocido en aquella época, iban a Nápoles a reverenciar esa reliquia. La reliquia la guardaron en un recipiente que es un relicario de oro, y en el centro tiene una redoma, es decir, como una especie de recipiente pequeño, que vamos a compararlo un poquito. Ustedes conocen las custodias de las iglesias, ¿cierto? Que es un artefacto que tiene pues tiene es decir, tiene una base, y en la parte superior es como una especie de disco solar del que salen rayos, y en el centro hay un pequeño recipiente en el que cabe una hostia, y también a esa custodia se le llama ostensorio. Pues bien, esta de San Genaro era más o menos, pero no del tipo pues de la custodia, sino que era un artefacto de oro, y en el centro era un espaciecito para guardar esa redoma o ese recipiente con la sangre. Se exhibía permanentemente. Luego, por razones de seguridad y por las guerras y todo esto, pues guardaban este recipiente sellado, completamente sellado. Y de pronto, de una manera muy extraordinaria, empezó justamente el día en que se conmemoraba la muerte de él, el 19 de septiembre. La sangre de pronto volvió a ser líquida. Guardada tantos siglos, pues esa sangre se había convertido en un polvillo negruzco, de marrón a negruzco, y estuvo guardada. Pero de pronto la sangre fluía de nuevo el 19 de septiembre, por razones obvias, por ser la conmemoración de su muerte. Entonces sacaban la reliquia para que los visitantes veneraran esa reliquia. Y de pronto la reliquia, esa sangre que era un polvillo, de pronto empezó a volverse fluida, a volverse líquida, esa sangre. Y no solamente que se volvió líquida, sino que inclusive burbujeaba. Obviamente que esto lo consideraron un prodigio. Inclusive la iglesia no lo acepta como milagro, sino como prodigio, que es distinto. En vista pues de los detractores que tiene y demás, dice que es un prodigio. Pero el acto en sí es un milagro, de acuerdo con eso. Y desde hace 400 años, pues la sangre de San Genaro pasa por ese proceso que se llama el proceso de licuefacción. Pero yo creo que es una consecuencia lógica, y enseguida retomo esta parte de la licuefacción, porque se me olvidó contarles que por allá es decir, cada vez que el Vesubio empezaba a rugir, o cuando aparecía una desgracia, sacaban inclusive el cadáver y pues el cráneo de San Genaro, e inmediatamente esa desgracia quedaba solucionada. En 1631 se enojó el Vesubio y empezó a rugir y a lanzar ceniza y a lanzar magma. Hizo erupción. Y la erupción era de tal tamaño que el tremor producido por las vibraciones internas pues, del volcán hacía que prácticamente Nápoles estuviera en un permanente temblor de tierra, y así estuvo durante mucho tiempo, que era producto precisamente de eso. Y ya los habitantes querían era abandonar la ciudad, porque recordando a lo que les había ocurrido a los de Pompeya, dijeron, no, aquí es otra Pompeya, vámonos de aquí. Sin embargo, al obispo se le ocurrió que sacaran a San Genaro e hicieran una procesión con él, oraran y con las rogativas esperaban calmar el Vesubio. Eso fue en 1631. En efecto, lo sacaron e inmediatamente el volcán dejó de rugir y volvió a su estado normal. Y de hecho, de manera anómala, esa columna de humo que se elevaba varios kilómetros en el espacio, de pronto fue decreciendo de tal manera que era como si hubiera sido succionado de nuevo.
Pues esto nos da idea no solamente del fervor de los napolitanos, sino de la efectividad, discutida o no, quiérase que no, de este San Genaro. Algunos dicen, no, fue una coincidencia, probablemente, pero era que ya llevaban 3 días esperando que ese volcán iba a arrasar a la ciudad, y se calmó. Pues retomo entonces lo de la licuefacción, y dado ese fervor de los napolitanos, ellos depositaron toda su confianza en la licuefacción de la sangre de San Genaro, desde hace 400 años. Regularmente en la primera semana de mayo, pero con mayor vigor, mayor potencia, el 19 de septiembre, que es la conmemoración de la muerte del santo, la sangre se licua, vuelve a ser líquido. Y digo licua y no licúa, porque lo correcto es decir licua. Y entonces, alguna vez, tal vez en uno de los shows les voy a explicar por qué. Y resulta que entonces la sangre vuelve a ser líquida y pasa, algunas veces sucede este prodigio en minutos, otras veces se tarda horas. Pero lo cierto del caso es que empieza al diluirse o al comenzar a convertirse en líquida la sangre, adquiere un tinte marrón oscuro y hay como una especie de proceso de burbujas o de ebullición, y también por eso se le llama la ebullición de la sangre de San Genaro. Parece que estuviera hirviendo, pero son más burbujas, y producto de eso entonces le dicen que es ebullición. Entonces pasa de un color marrón oscuro a un tinte de marrón más claro, y luego adquiere un carácter rojizo, amarillento, y termina convirtiéndose en un líquido púrpura, espeso, denso, y puede permanecer en ese estado hasta 7 días. Algunas veces solamente permanece unas cuantas horas, pero puede continuar durante 7 días siendo líquida esa sangre. Y los estudios que han hecho indican que no tienen nada que ver ni con condiciones atmosféricas, ni con la temperatura. E inclusive por aquí tengo un apunte bien interesante de un libro que habla justamente sobre eso, y dice: la licuefacción de la sangre no parece tener que ver con la temperatura ambiental. Según la época del año en que se produzca el fenómeno, el volumen de la sangre suele aumentar o disminuir dependiendo de la época del año. La sangre cambia de color, pasa del marrón oscuro, como les decía, a un marrón claro. Luego adopta un tono rojizo amarillento y finalmente una tonalidad escarlata o púrpura. Y también, en consonancia con eso, varía la viscosidad del líquido que se exhibe en ese momento. Sucede que antes de que se produzca este portento, la gente llega desde muy temprano y empieza a orar. Y es una oración consistente, permanente, y toda la basílica llena. Y lógicamente que se crea ese ambiente, diríamos, lo místico, que algunos observadores dicen que precisamente esa atmósfera mística que genera un tipo de energía X podría ser la que produjera ese cambio de sólido a líquido de la sangre de San Genaro. Y se han hecho muchos experimentos, que yo recuerdo Luigi Garlaschelli, Franco Carmici y otro llamado Sergio de la Sala de la Universidad de Pavía en 1991. Hicieron un experimento en el que incluyeron varios ingredientes, entre esos un cloruro férrico, y por medio de un proceso que se llama taxitropia o algo así, o toxitropia, no recuerdo muy bien el nombre, que es un proceso mediante el cual se puede inducir la transformación de un elemento seco en un elemento líquido.
de una manera pues artificial y por medio del laboratorio. Eso fue en 1991. En 1992 repitieron en otras condiciones este experimento y en efecto pudieron obtener una sustancia de color marrón que más o menos podría tener ciertas similitudes con la sangre de San Genaro. Pero la diferencia es que este no era sangre. Esto es una mezcla de sustancias que adquieren esas características y puede ser más o menos denso, puede adquirir la viscosidad que podría tener la sangre de San Genaro, pero no es sangre. Entonces dicen que ¿por qué no examinan esa sangre? Pues resulta que la redoma y la reliquia están selladas desde hace siglos. Eso no se toca y no se abre. Y taxativamente la Iglesia prohíbe tocar esa reliquia, porque aducen como motivo principal para no permitir el examen es que la redoma es una redoma antiquísima y es muy frágil y podría quebrarse. E imagínense ustedes lo que ocurriría si eso sucediera. Entonces la Iglesia no ha permitido por ninguna consideración que se pueda extraer una muestra de esa redoma. Los detractores dicen entonces, bueno, ¿y por qué no dejan abrir? Ahí es donde está la trampita. Y si se apuntaran en los experimentos de Garlaszewski y de los otros, podrían decir que en efecto se puede reproducir un fenómeno de estos. Pero repito, de acuerdo con lo que sostienen los defensores de este prodigio, es que aquello no es sangre, pero esto que contiene la redoma, que está en ese relicario, sí es sangre. Y a juzgar por las observaciones que se ha hecho desde afuera con instrumentos especiales, tiene las características de la sangre adentro, que no la pueden tocar, pero con algunas tecnologías, una tecnología muy avanzada, han logrado determinar que lo que hay adentro sí da la impresión en un altísimo porcentaje de que en efecto es sangre. Pues bien, aunque habitualmente este portento o este prodigio ocurre el 19 de septiembre de todos los años y en muchas oportunidades en la primera semana de mayo, no recuerdo por qué consideración en esa época también la exhiben al público, en ocasiones muy especiales, la sangre reseca el polvillo, vuelve a ser sangre, es decir, sangre líquida, se licua, y ahí viene la palabra licuefacción, se licua frente a circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, y de manera reciente, en el 2015, creo que el 21 de julio de 2015, el Papa Francisco visitó la Catedral de Nápoles y como una concesión especial sacaron el relicario con la sangre de San Genaro. Y en la presencia del Papa Francisco se dio el prodigio de la licuefacción de la sangre. Obviamente que aquel que no cree en nada, nada lo convence. Y aquel que todo lo cree, cualquier cosa lo convence. Algunos dirán, ¿no? ¿Quién sabe cuál es la trampita? ¿O qué le inyectan? ¿O cómo manipulan atrás esa sangre de San Genaro? Lo cierto del caso es que siempre ocurre esa licuefacción. Pero hay algo que le da un tinte mucho más dramático y es el hecho de que los napolitanos, que son profundamente creyentes, son demasiado católicos, pues resulta que para ellos la buena salud de la ciudad de Nápoles depende de la sangre de San Genaro. Por eso decía al principio que esa ciudad prácticamente considera esta reliquia como la brújula de su destino. Porque cuando se han dado ocasiones en que la sangre no se ha licuado el 19 de septiembre. Para ellos es un presagio de que algo terrible le va a ocurrir a la ciudad. Ocurrió, cuentan a guisa de anécdota, que eso sucedió justo cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ese 19 de septiembre, recordemos que el primero había comenzado la Segunda Guerra Mundial,
y el 19 de septiembre no hubo licuefacción. Y así como esa en otras ocasiones que al parecer son el augurio de que no suceda este hecho. Es el augurio o es la predicción de que algo terrible va a ocurrir. Por eso para los napolitanos el 19 de septiembre es la fecha más importante porque de ella depende el bienestar y la tranquilidad de los napolitanos que viven ahí, es decir, en todo el piedemonte, pues en las estribaciones del Vesubio, que por demás es uno de los volcanes más agresivos y virulentos de la historia. Este es, pues, el milagro para algunos de la licuefacción de la sangre de San Genaro, sangre en ebullición para otros, y para la Iglesia un prodigio que se renueva cada año. La licuefacción de la sangre de San Genaro, mártir de la Iglesia y patrono justamente de la ciudad de Nápoles. Espero que les haya gustado esta historia. Y de ser así, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud de siempre, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad será fascinante. Chao.